Mi nombre es Andy Reyes y soy de la Ciudad de México. Esto que voy a contar me ocurrió cuando tenía 18 años. Considero importante mencionar que cuento con un par de gatos que tienen la costumbre de dormir a mi lado. Además que mi cama tiene una amplia vista por razón de un ventanal. Ese día tenía pensado aprovecharlo para dormir hasta más no poder, ya que mi familia había salido de paseo. Sin embargo, estuve despertándome entre ratos. Una de esas tantas veces observé que tenía enfrente a uno de mis gatos, por lo cual decidí darle la espalda. Quería taparme con las cobijas ya que el sol estaba alumbrando todo el cuarto. En ese momento me di cuenta que mi cuerpo se sentía pesado y no podía moverlo. De inmediato pensé que se trataba de una parálisis del sueño. Pero cuál fue mi sorpresa que cuando pude ver hacia mis pies, ahí se encontraba arrodillada una mujer de vestido blanco y larga cabellera negra. Entendí al instante que me encontraba a su total merced. No podía llamar a nadie para ayudarme, y todo se tornó más extraño al momento que esta mujer comenzó a trepar por mis pies. Giraba lentamente su cabeza hasta el punto de haber sobrepasado mi cintura. Ahí me tenía sosteniendo con esas arrugadas manos de uñas largas, y mostrándome su cara llena de arrugas con sus ojos negros vacíos y una sonrisa burlona, misma que remarcaba unos cuantos dientes. Ya valió, pensé. El dichoso muerto, bruja o lo que sea que fuera esa cosa me tenía a su entera disposición. Pero algo pasó en ese momento de más desesperación. Pude girar mi cabeza quedando de frente a mi gato. Él parecía que comprendía lo que estaba pasando, ya que me miró y en fracción de segundos volteó a ver esa cosa y se erizó. Luego soltó un maullido como si estuviera protegiendo su integridad. Y así sin más, así como llegó esa cosa, desapareció. Pude moverme y al levantarme me percaté que eran las 4 de la tarde. Bajé inmediatamente al baño para pensar lo que había sucedido. En realidad había pasado, solamente había sido un sueño fugaz. Pero al revisarme me di cuenta que mi pierna contaba con algunos rasguños, justo donde esta mujer había apoyado sus largas uñas. Después de algunos días le conté a mi familia lo que había pasado. Estos solo mencionaron que mi abuela y algunas de sus hermanas de mi padre andaban en cosas raras, pero ya no indagué más en el asunto. Recuerdo que era un viernes 12 de diciembre cuando mi esposo y yo íbamos en el auto rumbo a nuestra casa. Ese día yo me sentía muy cansada e incluso le comenté que lo único que quería hacer era llegar y dormir. Incluso le pedí que si quería ver la televisión se fuera a la sala, ya que yo solamente iba a entrar directo a la cama. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra casa algo muy raro había sucedido. Nosotros vivíamos en una pequeña casa en Zapopan, Jalisco. A la entrada de la casa estaba la sala comedor y del lado izquierdo estaba la recámara donde dormíamos. En nuestro cuarto teníamos una cruz de San Benito bendecida por un sacerdote que hacía exorcismos en Guadalajara. Esta cruz era de madera y medía como unos 30 centímetros de largo. Tenía la figura de Cristo crucificado y al centro, traspasando al frente y al reverso, estaba la medalla de San Benito, quien en la religión católica es un santo poderoso y muy usado en la protección durante los exorcismos. Ese día llegamos a la casa alrededor de las 9:30 de la noche. Al abrir la puerta, lo primero que vimos fue nuestra cruz que estaba tirada a medio de la sala. Era poco creíble que la cruz cayera del muro de nuestra recámara, pues las paredes son de concreto, los clavos que utilizábamos son muy resistentes. Además, aun si se hubiera caído, ¿cómo fue terminar al menos a 3 metros de distancia? Claro que estas preguntas que hoy me hago en ese momento yo no me las hice. Realmente había llegado muy cansada. Lo peor no fue que la cruz se cayó, sino que la encontramos a medias alas en los clavitos que sostenían los brazos de Cristo, y por lo tanto el Cristo estaba de cabeza. A esto mi marido y yo nos miramos con sorpresa. Yo enseguida me incliné para levantar la cruz y poner a Cristo en su posición original. Después busqué los clavitos por todos lados y solamente encontré uno. El otro jamás lo encontré. Cabe señalar que el piso era blanco y teníamos una decoración minimalista, así que hubiera sido fácil encontrar el dichoso clavo. Después lo busqué moviendo los muebles, pero como dije, nunca lo encontré. Como lo que quería era dormir, tomé el Cristo y lo dejé sobre la mesa del comedor. No lo metí a mi recámara y creo que ese fue mi error, porque lo que haya sido lo que después se manifestó, no quería esa imagen en la recámara. Luego entré a mi recámara y me dispuse a dormir mientras que mi esposa había decidido ver una película en la sala. Yo cerré la puerta de la recámara y le advertí: no me molestes y déjame dormir.
Le dije esto porque mi esposo es muy cariñoso y a veces le gustaba abrazarme mientras yo dormía, pero ese día solamente quería descansar. Inmediatamente me dormí, pero quizás a las 2 horas después sentí que en mi cama alguien se sentó y se recostó a mi lado. Yo pensé que era mi esposo, así que no le tomé importancia. Pero cuando empezó a tocarme, yo aún dormida solo me recorrí hacia la pared para marcar mi distancia. Pero en eso se acercó de nuevo a mí y volvió a acariciarme. Cuando vi su insistencia me desperté muy enojada y le grité: «Te dije que no me despertaras». Yo estaba recostada de lado, así que con todas mis fuerzas muy enojada le lancé un codazo, mismo que debió golpearlo a la altura del abdomen. Pero cuál fue mi sorpresa que mi brazo no golpeó nada. En ese momento, aún pensando que mi marido había salido corriendo, me levanté furiosa. Abrí la puerta de la recámara para reclamarle y lo encontré profundamente dormido en el sillón. Así que era imposible de que él hubiera estado conmigo. Yo no le dije nada a mi esposo de lo que sucedió y solo le pedí que viniera a la cama a dormir y así lo hizo. Con eso yo me sentía protegida, pero estaba equivocada. En la recámara también teníamos un reloj digital el cual se veía de noche. Mi esposo y yo estábamos profundamente dormidos. Él se encontraba boca arriba y yo boca abajo, cuando de pronto me despertó el peso de un hombre que estaba sobre mí. Me estaba tocando y yo sentía su miembro viril. El horror me invadió cuando abrí los ojos y miré que mi esposo estaba durmiendo a mi lado. Del miedo tardé mucho al poder hablarle y cuando la voz me salió parecía no escucharme. Entonces empecé a rezar y como si tuviera una fuerza invisible que no me permitía moverme. Yo luchaba para tocar a mi esposo y jalarlo al mismo tiempo que rezaba. No sé cuánto tiempo duró, pero para mí fue eterno. Una vez que mi mano alcanzó a mi esposo, él se despertó y en ese momento dejé de sentir la figura encima de mí. Vi la hora y pasaban de las 3 de la mañana. Le pedí a mi esposo que no me soltara y de hecho el resto de la noche me quedé sentada en la cama dormitando hasta que amaneció. Ese fin de semana yo no quise volver a la casa y nos fuimos a dormir a la casa de mi hermana, quien es misionera. Aprovechamos para rezar el rosario por el Día de la Virgen de Guadalupe. Cabe mencionar que yo metí la cruz de nuevo en mi recámara sobre el tocador porque las manos de Cristo no tenían los clavos. Yo quería reparar la cruz, pero siempre la olvidaba aunque la pusiera en la entrada de la casa. Un día mi padre llegó con todo lo necesario y volvió a ponerle los clavos en las manos. Así por fin pude volver a colgarla. Yo no podía creer lo que había vivido, y aún me parece que no me hubiera sucedido a mí. Un año después mi esposo falleció y terminé dejando esa casa. No estoy segura de volver aunque viví sola un año y no me pasó nada. Quizás mi esposo me estaba protegiendo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Ana y vivo en Lima, Perú. Tengo 35 y cuando estaba a mis 20 vivía en la casa de mi madre con mis hermanos donde tenía mi cuarto propio. Viví siempre en zonas urbanas, en barrio como se dice, y siempre he tenido la sensibilidad de captar entes o sueños premonitorios. Estando ya dormida sentía como me molestaban en el cuarto, me jalaban la frazada, me tocaban la espalda o se echaban conmigo. Aparte que siempre me llamaban por mi nombre o a veces escuchaba que me decían «Ch, ch». Siempre me hice la fuerte para no hacer caso a esas cosas, sobre todo cuando escuchaba ruidos de rasguños o sonidos tétricos en mi techo. Tuve miedo pero trataba de ignorar esas cosas. Lo raro es que solamente se sentía el ambiente raro en mi cuarto. Un día sentí como un ente horrible me puso boca abajo y me penetró por atrás. Para ser clara y sincera, yo nunca tuve prácticas de ese tipo ni nada de eso, ya que iba en contra de mi fe y mis valores enseñados. Obviamente que sí tuve mi novio y tuvimos relaciones, pero lo normal. Por eso es que puedo decir que ese ente me penetró por atrás porque sentía un dolor terrible. Yo gritaba y gritaba, pero esa cosa me aplastaba la cara contra el colchón para que no escuchara mis gritos. Era un peso sobrehumano que no lograba aguantar. Solo escuchaba que ese ente se quejaba mientras yo gritaba de dolor. Luego esa cosa se iba, yo abría los ojos y era de día. Me levantaba boca abajo con mis cabellos tapándome la cara y con un dolor horrible, ya saben en qué sitio. Me sentaba y me decía que qué había sido eso, si había sido un sueño o había pasado en verdad. Sentía tanta vergüenza que jamás se lo conté a alguien por miedo de que me tacharan de loca, y así terminé asumiendo que fue una terrible pesadilla. Pasó un tiempo sin que me volviera a pasar eso, pero aún seguía en mi cuarto con ese ambiente pesado con ruidos, cosa que no me sorprendía porque soy muy sensible a eso.
Después de un buen tiempo, más o menos un año, otra vez ocurrió. Sentí de nuevo ese horrible ente que me ponía boca abajo y no podía moverme. Realmente tenía una fuerza descomunal. Este ente me penetraba y cuando se iba abría los ojos y podía sentir un dolor horrible. Y así me pasó en algunas otras ocasiones. Todo esto a pesar de que yo rezaba y rezaba, pero nada. Luego vi en un programa de televisión el tema de los íncubos y supe lo que eran. Hasta ese momento desconocía lo que eran los íncubos y cuando escuché relatos de algunas mujeres me quedé helada. No sabía qué pensar y solamente me decía, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si soy bautizada y creyente? ¿Será realmente cierto esto o solamente son pesadillas? Por dentro solamente quería olvidar todo y dejar pasarlo por alto. Ya cuando me comprometí con mi esposo fui a vivir al segundo piso de la casa de sus padres. Ahí tenía a mi hijo de 1 año de edad y tuve muchos problemas con mi marido. Mi cuñada me decía que era el amante de este que me había hecho una brujería. Y por eso yo debía hacer una limpia a mi marido sin que él se diera cuenta. Para esto ella me llevó con una su amiga que era bruja. Cuando fui por primera vez sentí como te transmitía una energía de miedo y la cara de la anciana era fea. Esta señora tenía una mirada muy pesada. Yo como tonta caí y estuve haciendo limpias a mi marido y pensando que así se alejaría su amante, ya que la convivencia con él era terrible y no tenía el apoyo de nadie. Mi madre había fallecido y mi padre era demasiado mayor para contarle mis problemas. Cuando la bruja esa hacía sus mesadas y yo estaba en la casa pasaban cosas raras. Veía sombras y escuchaba que usaban el baño, prendían la luz y la apagaban. Una noche vi la silueta negra de un hombre con un sombrero enorme. Estaba parado a los pies de la cama donde dormía mi esposo, ya que en ese entonces yo dormía con mi hijo en una cama aparte. Mi esposo dormía en una cama aparte porque no nos llevábamos bien y él no quería que estuviéramos a su lado. Cuando vi ese ente alto me tapé con mi frazada y cerré los ojos y abracé a mi hijo fuertemente. Esa noche no pude dormir absolutamente nada. Otra noche se repitió de nuevo el episodio del incubus, pero esta vez que me estaba penetrando era un animal. Era un cerdo el que me estaba agarrando y yo gritaba y gritaba del dolor. Lo único que podía escuchar era el chillido que hacían los cerdos. Fue realmente horrible. Ahí pude darme cuenta que la bruja esa estaba haciéndome algo a mí también, ya que este cerdo representa la brujería, y sabía que esta señora lo había hecho porque yo quería dejar de hacer las mesadas. Ahí me pude dar cuenta que la bruja esta me estaba haciendo cosas a mí también. Y es que estaba enojada porque yo quería que dejara de hacer los trabajos, y afortunadamente reaccioné a tiempo. Esto debido a que mi tía me dio una tremenda reprimienda al contarle lo que mi cuñada me hizo hacer. Al dejar de hacer las limpias me dije a mí misma, que sea lo que Dios quiera y que me perdone por mi ignorancia. Ya no me importa si mi marido me deja o no, pero ya no quiero vivir esas experiencias horribles. Así que le marqué a la señora y le mencioné que ya no podía ir a su casa porque vivía muchas horas de la mía. Dejé todo esto y hasta me peleé con mi cuñada por todas esas cochinadas de brujería que había hecho. Encima me sacaba mucha plata y lo que ganaba en mi trabajo no me alcanzaba para nada. Le estaba regalando prácticamente todo mi dinero a la bruja y a mi cuñada. No tuve miedo a las amenazas de la vieja, porque me puse fuerte y mi arma fue rezar y rezar mucho por mí y por mi hijo. También rociaba mucha agua bendita por toda la casa. Afortunadamente ya no he tenido experiencias de ese tipo. Lo raro es que mi antigua casa, que ahora se encuentra alquilada, mi madre y a mí nos dijo un señor alguna vez que allá adentro había un entierro y que por eso siempre teníamos problemas y atrasos económicos. A mi madre alguien la odiaba y por 1 año antes de morir echaban animales muertos afuera de la casa. También amanecía sal en la puerta y echaban unos líquidos viscosos de color rosado realmente asqueroso. Todo esto justo afuera de nuestra casa. Esto era realmente sospechoso ya que mi madre nunca le hizo daño a nadie. Siempre había sido una mujer muy bondadosa y alegre. Por cierto, ahora ya vivo bien con mi esposo e hijo. Estamos muy tranquilos y afortunadamente mi cuñada ya no se mete en nada. Como dije, lo que me salvó fue mi fe en Dios y en la Virgen María. Solo espero que nunca más aparezca ese ente horrible a molestarme. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuando yo tenía 16 años trabajé en un taller mecánico. Recuerdo que cuando era mi hora de comida me apresuraba a comer para así poder dormir un rato. De esta manera me sentía mucho más fresco por la tarde. Yo dormía desnudo y en esa ocasión me dio una sensación de pesadez. Realmente no le hice caso a esto.
pero en un momento sentí como si me empezaran a tocar. Yo en ese momento pensaba que solamente era un sueño y hasta me dije a mí mismo que qué rico estaba esto. Luego sentí como si alguien se hubiera montado sobre mí. Al paso de un rato sentí ese hormigueo, por lo cual uno llega hasta el éxtasis. Desperté enseguida y me dije a mí mismo que qué rico sueño había tenido, pero lo curioso es que tenía todo mi estómago lleno de rasguños. Tiempo después me fui a los Estados Unidos y ahí empecé a trabajar en un hipódromo como cuidador de caballos. Los turnos eran una semana de trabajo sí y otro no. Cuando me tocó mi semana de trabajo recuerdo que mi horario de trabajo eran las 4 de la mañana. Tal como acostumbraba, quise levantarme media hora antes para alcanzar a dormir esa media hora extra. Antes de las 5 llevaríamos a los caballos a caminar, así que puse el despertador a las 3:30 de la madrugada. Como estaba recién llegado, no podía dormir bien porque había dejado en México a mis hijos. Además de esto, también extrañaba a su madre. Por esta razón no podía conciliar bien el sueño. Supongo que serían las 3:30 de la mañana cuando empecé a sentir la misma sensación que la vez anterior. De pronto sonó ese despertador y esa sensación desapareció de repente. A diferencia de lo sucedido la primera vez, no me congelé del miedo. Pero realmente fue una experiencia muy extraña. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Diana y vivo en Cerete, Colombia. Desde muy chica he tenido sueños raros con demonios, ya que casi siempre al finalizar el encuentro empezaba a sufrir un frío tremendo. Y cuando me refiero a encuentros ya se imaginan a qué tipo de encuentros. Cabe mencionar que siempre al caer la madrugada me siento acompañada, pero esa compañía me causa cierto terror. Regularmente despierto a las 3 de la madrugada con el corazón sobresaltado. También desde que nació mi hija siento que alguien camina entre medio de mi hija y yo. Puedo sentir como el colchón se hunde ante las pisadas. Y a veces también escucho los toques pequeños en la ventana o susurros. En ocasiones ya dormida he podido sentir como el cuerpo de una serpiente grande se desliza a mis brazos. Ya al abrir los ojos veo que es una serpiente de color negro, pero al momento de encender la luz esta desaparece por completo. Realmente me ocurren cosas muy extrañas. Muchas gracias por escuchar mi historia.